Siempre hay una firma de carbono en nuestro acero, pero no se encontró ningún carbono en este material en particular. Este objeto puede tener hasta 140 millones de años y obviamente es una proposición loca si consideras lo que sugiere la arqueología moderna. Los arqueólogos siguen desenterrando objetos que simplemente no deberían existir. Una herramienta sellada dentro de una piedra antigua, un artefacto en México que parece inconfundiblemente romano y un cuenco sagrado en Sudamérica tallado con escritura que pertenece al otro lado del mundo. Cada uno de estos descubrimientos desafía la lógica, desafía la ciencia y nos obliga a cuestionar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia. Únete a nosotros mientras descubrimos 6 hallazgos antiguos que los expertos aún luchan por explicar, y los misterios solo se vuelven más extraños con cada uno. Número 6. El martillo de Londres. El misterio y la historia no solo riman, sino que son hilos profundamente entrelazados tejidos en el tejido de la existencia humana. Así que, sumerjámonos en algunos descubrimientos fascinantes donde estos dos mundos chocan. Si eres fanático de Marvel, probablemente hayas visto a Thor balanceando su poderoso martillo, Mjolnir, como si nada. Pero, ¿y si te dijeran que hay un martillo de la vida real que ha desconcertado a historiadores y científicos durante décadas? Bueno, conoce el martillo de Londres. Y no invoca rayos, pero sí viene con un misterio digno de una película de superhéroes. Nuestra historia comienza en Londres, Texas, en 1936. Max Hahn y su esposa estaban de excursión por Red Creek. Nada inusual, solo una pareja disfrutando de la naturaleza, hasta que se encontraron con algo extraño. Una pequeña roca con un trozo de madera asomando. Naturalmente la curiosidad los dominó, y decidieron llevarse la extraña roca a casa. A primera vista no parecía gran cosa, pero pocos sabían que estaban sosteniendo lo que más tarde se llamaría el martillo de Londres, o como algunos prefieren, el artefacto de Londres. Años después, alrededor de 1946 o 47, el hijo de Max, George, rompió la roca. Dentro, encontraron el resto del objeto, una cabeza de martillo hecha de metal. Imagina la sorpresa. Una herramienta aparentemente moderna, atrapada dentro de una roca sólida. El martillo en sí no es masivo, solo mide aproximadamente 15 centímetros de largo, con una cabeza de martillo de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro. ¿Su diseño? Bastante ordinario, se asemeja a un típico martillo de minería del siglo XIX. En otras palabras, no es un arma alienígena antigua o reliquia de una civilización olvidada. Entonces, ¿dónde está el misterio? Todo se trata de cómo el martillo terminó encerrado en roca. A primera vista, parece que el martillo había estado atrapado dentro de una piedra antigua durante millones de años, mucho antes de que los humanos pudieran haberlo hecho. Avancemos rápidamente a 1983, cuando el martillo llamó la atención de Carl Baugh, un creacionista que lo compró para su Museo de Evidencias de la Creación. Baugh creía que esta no era solo una herramienta antigua, sino una prueba de un mundo anterior al diluvio, posiblemente datando de la época del Arca de Noé. Fue aún más allá, sugiriendo que las condiciones atmosféricas de la Tierra antes del diluvio bíblico permitían que gigantes vagaran por la Tierra. Según esta teoría, el martillo de Londres podría haber pertenecido a uno de estos seres legendarios. Bastante increíble, ¿verdad? Resulta que no necesitas un diluvio global ni gigantes para explicar este misterio. Los geólogos señalaron que las concreciones rocosas, como la que encierra el martillo, pueden formarse mucho más rápido de lo que piensas. El martillo podría haber sido dejado en un área rica en piedra caliza, donde el agua transportaba minerales disueltos. Con el tiempo, esos minerales se acumularon alrededor del martillo, endureciéndose en roca. Este proceso podría tardar solo unas pocas décadas, o tal vez un par de siglos, no millones de años. En otras palabras, el martillo no estaba atrapado en piedra antigua desde el principio de los tiempos. Probablemente cayó en una grieta o fue dejado atrás por un minero, y la naturaleza hizo el resto. Aún así, es fácil ver por qué este pequeño martillo ha capturado la imaginación de las personas. La imagen de una herramienta aparentemente moderna atrapada dentro de una roca antigua es simplemente demasiado tentadora como para no especular al respecto. Número 5. Takatsich Calixtla Huaca-Head. Aunque el martillo de Londres ha fascinado a arqueólogos y a otros durante décadas, la cabeza Takatsich Calixtla Huaca sigue llamando la atención también. Bueno, justo cuando creemos que hemos resuelto la línea temporal de la civilización humana, algo extraño sale del suelo y cambia la narrativa por completo. Literalmente, en este caso. En 1933, en el profundo valle de Toluca, México, cerca de 65 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, un grupo de arqueólogos hizo un descubrimiento que encendería décadas de debate. No fue un gran templo ni un tesoro de oro brillante, aunque se encontraron muchos de esos cerca. En cambio, fue una pequeña cabeza de terracota, modesta en tamaño pero enorme en sus implicaciones. ¿El problema? No parecía nada del mundo azteca u otras culturas mesoamericanas. Su estilo, con sus rasgos faciales realistas, cabello y barba, parecía inconfundiblemente romano. Sí, romano. Como en el imperio que gobernó Europa hace 2000 años. La excavación fue dirigida por José García Payán, un respetado arqueólogo mexicano.
Mientras excavaban debajo de una estructura piramidal, su equipo descubrió un sitio de entierro sellado, bajo 3 pisos intactos. Los objetos funerarios que encontraron eran típicos de un entierro de alto estatus. Oro, cobre, turquesa, cristal de roca, azabache, conchas y cerámica. Y luego estaba eso, la diminuta cabeza de terracota. Al principio Payan no sabía qué pensar de ello. El artefacto parecía tan fuera de lugar que tomó una decisión audaz. Se mantuvo callado. Durante casi 30 años, no dijo nada sobre la cabeza misteriosa, probablemente temiendo el ridículo o acusaciones de fraude. No fue hasta 1960 que finalmente publicó sus hallazgos, desatando una tormenta de controversia en el mundo arqueológico. Y controversia hubo. Algunos estudiosos estaban intrigados, otros indignados. ¿Cómo podría un artefacto que parecía tan inconfundiblemente romano estar enterrado en una tumba mexicana que precedía a Hernán Cortés y la conquista española? La explicación más dramática era también la más emocionante. Tal vez los romanos habían llegado a América mucho antes que Colón. Una de las voces principales detrás de esta teoría es Romeo H. Christoph, un arqueólogo de la Universidad de Nuevo México. Christoph, junto con Santiago Genovés de la Universidad Nacional Autónoma de México, examinó de cerca el artefacto. En el año 2001, concluyeron que la cabeza no era una falsificación de la era colonial. De hecho, basado en un análisis estilístico, parecía ser un auténtico artefacto romano del segundo o tercer siglo después de Cristo, durante la época de los emperadores severianos. Bernard Andreae, un destacado experto en arte romano y director emérito del Instituto Alemán de Arqueología en Roma, estuvo completamente de acuerdo. Incluso las pruebas científicas respaldaron sus orígenes antiguos. En 1995, una prueba de termoluminiscencia realizada en Alemania fechó la cabeza en algún momento entre el siglo IX a.C. y mediados del siglo XIII después de Cristo, ubicándola firmemente en la era precolombina. Con estos resultados, la idea de un artefacto romano presente en el Antiguo México de repente no parecía tan descabellada. Pero, ¿cómo llegó allí? Ristov propuso una teoría audaz. Quizás un barco romano, fenicio o bereber fue desviado de su curso y terminó naufragando cerca de las costas de Mesoamérica. El artefacto pudo haber llegado a la orilla o haber sido transportado tierra adentro a través de redes comerciales. ¿Hay algún precedente para esto? Los arqueólogos han descubierto evidencias de actividad romana y fenicia en las Islas Canarias, incluyendo asentamientos que datan de hasta el siglo V a.C. Si pudieran llegar a las Canarias, no sería descabellado imaginar una tormenta empujando un barco más al oeste, tal vez incluso hasta las Américas. Otra posibilidad involucra a los vikingos, de quienes sabemos que llegaron a América del Norte alrededor del año 1000. A los vikingos les encantaba coleccionar objetos exóticos de sus viajes, y es posible que hayan llevado artefactos romanos a través del Atlántico. Con el tiempo, el artículo podría haber sido intercambiado o transmitido, eventualmente llegando al centro de México. Es una teoría fascinante, pero frustrantemente, no hay evidencia directa que la respalde. No todos están listos para creer en el contacto transoceánico antiguo. Algunos investigadores sostienen que todo podría ser solo una broma práctica que se salió de control. Según el arqueólogo Paul Schmidt, uno de los colegas de Payan, un miembro del equipo de excavación llamado Hugo Moedano, podría haber colocado la cabeza romana en el sitio como una broma. Schmidt incluso afirmó que Payan no estuvo presente durante toda la excavación, dejando abierta la posibilidad de que hubiera sido engañado. Sin embargo, el hijo de Payan lo niega enérgicamente, insistiendo en que su padre estaba en el lugar cuando el artefacto fue desenterrado. Con todos los personajes clave fallecidos hace mucho tiempo, ahora es imposible confirmar o negar esta teoría. Aún así, algunos académicos ven la explicación de la farsa como la respuesta más simple. Después de todo, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. También hay una posibilidad menos sensacional, pero aún intrigante. La cabeza podría haber sido llevada a México después del contacto europeo durante el período de exploración temprana. El entierro en sí data de 1476 a 1510 después de Cristo, justo antes de la conquista española. Aunque es anterior a la llegada de Cortés, hay una pequeña posibilidad de que un artefacto europeo pudiera haber llegado a la región a través del comercio o de los primeros viajes. El problema con esta teoría es el perfecto estado de conservación del entierro. Las 3 capas de suelo encima estaban completamente intactas, sin signos de alteración posterior. Esto hace improbable que la tumba haya sido alterada después de haber sido sellada. La cabeza, Tacatzic-Calixtlahuaca, desafía nuestra comprensión del pasado. Durante siglos, los historiadores han enseñado que el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo estuvieron aislados hasta 1942. Esta pequeña cabeza de terracota susurra que tal vez, solo tal vez, esa historia no está del todo completa. Hoy, la cabeza se encuentra en silencio en un museo. Su rostro de terracota en blanco no ofrece respuestas. ¿Fue un relicario de un naufragio romano? ¿Una reliquia vikinga? ¿Un artículo de comercio europeo temprano? ¿O simplemente una broma elaborada? Puede que nunca lo sepamos con certeza. Pero el misterio de la cabeza Tacatzic-Calixtlahuaca mantiene a historiadores, arqueólogos y mentes curiosas de todo el mundo haciendo preguntas. Y de alguna manera, ese es el verdadero tesoro. Un pequeño artefacto que sigue despertando asombros siglos después de haber sido enterrado bajo el antiguo suelo de México. Número 4.
Figuras de lagarto de Ubaid. Si la cabeza de Calixtlahuaca-Takatsik está llena de misterio, entonces las figuras de lagarto de Ubaid están tan profundamente arraigadas en él que literalmente uno tendría que excavar toda la tierra para encontrar su verdadero significado. Mucho antes de que los imponentes Zigurat de Ur tocaran el cielo mesopotámico, o que la épica de Gilgamesh fuera grabada en tabletas de arcilla, vivió un pueblo cuya historia era más silenciosa, más sutil, pero igual de importante. Estos fueron los Ubaid, una cultura que prosperó entre el año 5550 y el año 3800 antes de la Era Común. Mucho antes de que comenzara oficialmente la historia. No nos dejaron dramáticas historias de reyes y guerras. En cambio, sentaron las bases de la civilización misma. Los Ubaid eran maestros del agua y la tierra, doblando a su voluntad de los salvajes ríos Tigris y Éufrates. Excavaron canales, irrigaron campos y convirtieron tierras áridas en praderas verdes florecientes. Sin sus primeros experimentos en agricultura y planificación urbana, la gloria posterior de los sumerios podría nunca haber sido posible. Pero junto a sus impresionantes logros de supervivencia e ingeniería, los Ubaid dejaron algo más extraño, algo que se siente casi alienígena. En medio de sus aldeas arruinadas, lugares como Eridu y Tel al-Ubaid, los arqueólogos han descubierto pequeñas figurillas de arcilla hechas a mano. A primera vista, parecen lo suficientemente simples, pero mira más de cerca y verás por qué han fascinado e inquietado a los investigadores durante casi un siglo. Las figuras no parecen completamente humanas. Sus cabezas son alargadas, sus ojos tienen forma de almendra, sus rostros son suaves y casi reptilianos. Algunos mecen a los bebés con cuidado tierno, mientras que otros llevan elaborados tocados o sostienen lo que parecen ser cetros. Es una combinación inquietante de lo familiar y lo extraño. Humanos moldeados a semejanza de algo de otro mundo. Estas figurillas fueron descubiertas por primera vez en la década de 1920 por el famoso arqueólogo Leonard Woolley, quien las desenterró durante excavaciones en Ur y Eridu. Hoy, algunos de los ejemplos más sorprendentes se encuentran en el Museo Nacional de Irak. Una pieza inquietante representa a una mujer con cabeza de lagarto sosteniendo suavemente a un niño, sus rasgos alienígenas suavizados por el acto profundamente humano de cuidar. Otra figurilla, coronada con un tocado adornado, parece lista para presidir un ritual misterioso. No eran garabatos de arcilla al azar. Su artesanía es deliberada y su simbolismo poderoso. Pero, ¿qué significaron exactamente para las personas que los hicieron? Los eruditos han luchado con esta pregunta durante décadas, y aunque puede que nunca sepamos con certeza, han surgido varias teorías convincentes. Muchas figurillas presentan pechos exagerados, o representan a madres sosteniendo niños. Esto sugiere que podrían haber estado vinculadas a rituales de fertilidad. En un mundo donde la supervivencia dependía de cultivos exitosos y familias saludables, la fertilidad era sagrada. Estas figuras podrían haberse utilizado para invocar bendiciones divinas para cosechas abundantes, embarazos seguros y la continuación de la comunidad. Los rasgos reptilianos pueden no haber sido literales en absoluto. En cambio, podrían representar deidades o seres sobrenaturales. Los mitos mesopotámicos posteriores a menudo presentan serpientes y dragones como símbolos de creación y caos. Quizás los Ubaid adoraban a una deidad serpiente primitiva vinculada a las aguas vivificantes de sus ríos, un recordatorio de que esos mismos ríos podían inundar y destruir tan fácilmente como nutrían. Los tocados y cetros vistos en algunas figurillas ciertamente insinúan un estatus divino o sacerdotal. A diferencia de los sumerios que vinieron después de ellos, los Ubaid nunca desarrollaron la escritura, por lo que sus creencias y mitos permanecen en silencio. Estas figurillas son algunas de las únicas pistas que tenemos sobre su visión del mundo. Lo que sí sabemos es que los Ubaid fueron innovadores. Sus sistemas de riego apoyaban el crecimiento de la población y permitían que las aldeas prosperaran. Su cerámica pintada, decorada con patrones geométricos precisos, muestra una apreciación por la belleza más allá de la mera utilidad. Ya estaban experimentando con estructuras sociales jerárquicas, como se ve en sus templos y espacios comunitarios. Pieza por pieza, sentaron las bases para las grandes civilizaciones mesopotámicas que siguieron. Incluso la misma idea del templo como el corazón de una ciudad comenzó con ellos. Para cuando los sumerios alcanzaron la prominencia, la cultura Ubaid se había desvanecido en la memoria. Sin embargo, su influencia permaneció, entrelazada en los mitos y tradiciones de la tierra. Tal vez las figuras reptilianas no desaparecieron por completo, sino que evolucionaron en nuevos símbolos y dioses, con su significado original oculto bajo capas de mito. Los Ubaid nunca escribieron su historia, pero en estas figurillas casi puedes escuchar un susurro de la misma. El chapoteo del agua del río en un canal recién cavado, el murmullo de canciones rituales bajo el cielo del desierto y la respiración tranquila de un pueblo que se atreve a imaginar su lugar, en un cosmos vasto y misterioso. Número 3. El ídolo Shigir. Cuando piensas en el arte más antiguo del mundo que ha sobrevivido, probablemente imaginas tallados en piedra antiguos o pinturas rupestres, no una estatua de madera.
Después de todo, la madera no es exactamente conocida por su capacidad de resistir el paso del tiempo, pero en lo profundo de los montes Urales de Rusia, enterrado en un pantano húmedo durante miles de años, algo notable sobrevivió. El ídolo de Shigir, la escultura de madera más antigua conocida en la Tierra, este enorme tótem de 2,7 metros de altura cubierto de intrincados grabados y caras misteriosas, es tan antiguo que precede a Stonehenge y las pirámides egipcias por mucho. Mientras Stonehenge data de hace unos 5.000 años y las pirámides alrededor de 4.500 años, el ídolo de Shigir fue tallado hace unos sorprendentes 12.500 años. Eso es más del doble de antigüedad. La historia de este increíble artefacto comienza en 1890, cuando los buscadores de oro estaban trabajando en los Urales rusos. En lugar de hacerse ricos con el oro, encontraron algo mucho más valioso para la historia, una extraña figura de madera preservada en el fondo de una turbera. El ídolo fue hallado en 10 piezas separadas, luego cuidadosamente reensambladas para revelar una impresionante obra de arte. Una figura imponente con tallados geométricos, rostros humanos y patrones simbólicos grabados a lo largo de su superficie. Incluso hoy, la estatua tiene una apariencia inquietante, casi de otro mundo, como si estuviera guardando secretos de un mundo olvidado. Bueno, la razón por la que sobrevivió tanto tiempo es que el pantano de Turba actuó como una cápsula del tiempo natural. Su entorno ácido y libre de oxígeno ralentizó la descomposición, protegiendo la madera durante más de 12.000 años. Un milagro de preservación considerando lo rápido que los objetos de madera suelen descomponerse. Cuando se estudió por primera vez, los científicos pensaron que el ídolo de Shigir era impresionante, pero no tan antiguo. En 1997, la datación por radiocarbono situó su creación en alrededor de 9.500 años atrás, lo que ya lo convertía en el artefacto de madera más antiguo jamás encontrado. Pero incluso entonces, muchos investigadores eran escépticos. En ese momento, la arqueología convencional se inclinaba fuertemente hacia una visión de la historia centrada en Occidente, asumiendo que el arte y la cultura complejos se desarrollaron principalmente en lugares como Mesopotamia o Egipto. La idea de que los cazadores-recolectores que vivían en los bosques de los Urales pudieran crear una escultura tan sofisticada simplemente no encajaba con la narrativa. Luego vino un estudio que cambió las reglas del juego. En el año 2021, Thomas Terberger, un experto en prehistoria de la Universidad de Göttingen en Alemania, y su equipo reanalizaron el ídolo usando técnicas avanzadas. Sus resultados sorprendieron al mundo científico. El ídolo de Shigir era casi 3.000 años más antiguo de lo que se pensaba anteriormente. Para poner eso en perspectiva, esta estatua fue tallada cerca del final de la última edad de hielo, cuando los primeros bosques se estaban expandiendo por Eurasia, y los humanos se estaban adaptando a un mundo que cambiaba rápidamente. El ídolo de Shigir no solo es antiguo, sino profundamente misterioso. Sus tallados incluyen una serie de símbolos abstractos y rostros llamativos apilados uno sobre otro. Los arqueólogos creen que estos diseños tenían un significado espiritual o ritual, posiblemente relacionados con mitos, cosmología o el entorno. Lo que es especialmente fascinante es cómo esto desafía suposiciones de larga data sobre las sociedades de cazadores-recolectores. Durante décadas, los expertos creían que estos grupos principalmente creaban arte simple, centrado en escenas de caza o representaciones de animales, como las vistas en pinturas rupestres. Pero el ídolo de Shigir sugiere algo mucho más complejo. Sugiere prácticas rituales, sistemas de creencias y una cosmovisión simbólica. Ideas que antes se pensaban exclusivas de las civilizaciones agrícolas posteriores como las del creciente fértil. Como explica Terberger, el ídolo pudo haber sido una forma para que las personas afrontaran un mundo en transición. El clima se estaba calentando, los bosques se expandían, y las formas de vida antiguas estaban cambiando. El arte como este podría haber sido una herramienta para comprender cambios ambientales dramáticos, tal como lo hacen los mitos y rituales en las culturas actuales. La mayoría de lo que sabemos sobre el arte antiguo proviene de la piedra, el hueso y las pinturas rupestres, materiales que duran mucho más tiempo. Esto crea un gran sesgo en nuestra comprensión del pasado. Imagínate si el ídolo de Shigir se hubiera descompuesto como seguramente lo hicieron muchos otros. Podríamos nunca haber adivinado que las personas de hace 12.500 años eran capaces de crear algo tan intrincado y simbólico. El ídolo de Shigir es una rara ventana a un mundo desaparecido. Su mera existencia obliga a los arqueólogos a replantearse cómo se desarrollaron las sociedades humanas tempranas y qué tan interconectadas pudieron haber estado sus vidas espirituales y artísticas. Es asombroso pensar que mucho antes de que se levantara la primera pirámide o se colocara la primera piedra en Stonehenge, alguien derribó un alerce gigante, esculpió cuidadosamente su madera y dejó una historia que recién estamos comenzando a desentrañar. Número 2. El penique de Maine. Mientras que el ídolo de Shigir ha abierto una ventana a un mundo que nunca imaginamos que existía, el penique de Maine ha reescrito nuestra comprensión de la historia. Normalmente, cuando piensas en el descubrimiento de las Américas, el nombre que probablemente se te viene a la cabeza es Cristóbal Colón.
Después de todo, ha sido acreditado en libros de historia durante siglos como el tipo que zarpó en 1492, y accidentalmente se topó con un mundo completamente nuevo. Pero aquí está el giro. Colón no fue el primer europeo en poner pie en las Américas. Ese honor en realidad pertenece a los vikingos, que exploraron partes de América del Norte siglos antes de que Colón siquiera soñara con su famoso viaje. Esto se sabe gracias a una mezcla de leyenda y evidencia. Las sagas de Vinlandia, escritas en el siglo XIII, cuentan historias de exploradores nórdicos aventurándose hacia el oeste y descubriendo una tierra misteriosa llena de recursos que llamaron Vinlandia. Durante mucho tiempo, la gente trató estas sagas como historias fantásticas. Eso cambió en los años 60 cuando los arqueólogos descubrieron los restos de un asentamiento vikingo en Lance of Meadows, en Terranova, Canadá, demostrando que los nórdicos estuvieron efectivamente en América del Norte alrededor del año 1000 de nuestra era. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Entre el puñado de posibles artefactos nórdicos encontrados en América del Norte, hay un artículo que destaca por su singularidad y misterio: el penique de Maine. El 18 de agosto de 1957, un arqueólogo aficionado llamado Guy Melgren estaba excavando en un sitio llamado Goddard's Point, cerca de Brooklyn, Maine. Se encontró un penique de plata en un lugar llamado el sitio Goddard. Probablemente la moneda también fue introducida a América del Norte en esa región porque sabemos que los nórdicos... Esta área fue una vez hogar de un asentamiento nativo americano y había sido un centro de comercio. Melgren no esperaba reescribir la historia ese día, pero como el destino lo quiso, se topó con una pequeña moneda desgastada. Al principio, el hallazgo no parecía gran cosa. Durante unos 20 años permaneció en gran medida desapercibido. No fue hasta 1974 cuando Melgren donó su colección, aproximadamente 30.000 artefactos, al Museo Estatal de Maine, que la moneda finalmente recibió la atención que merecía. Inicialmente los expertos pensaron que era solo un penique inglés regular del siglo XII, posiblemente dejado por colonos ingleses tempranos. Esa teoría tenía sentido hasta 1978, cuando los especialistas en Londres la examinaron más de cerca. Ya no estaban tan seguros. El diseño se veía diferente. De hecho, sospechosamente nórdico. Para resolver el misterio, la moneda fue enviada a Kolbjørn Skerra, un experto destacado en monedas nórdicas de la Universidad de Oslo. El veredicto de Skerra sorprendió a todos. La moneda era auténticamente nórdica, acuñada en algún momento entre 1065 y 1080 d.C., durante el reinado del rey Olaf III de Noruega. Aquí es donde las cosas se complican. Una moneda de plata acuñada, durante el reinado de Olaf el Tranquilo de Noruega, quien creo que fue rey desde el año 1066 hasta alrededor de 1095 después de Cristo. El asentamiento nativo americano en el sitio de Goddard estuvo activo entre el año 1180 y 1235 después de Cristo, aproximadamente 100 años después, pero monedas como esta se sabe que circularon durante siglos, por lo que su presencia en Maine técnicamente encaja en la línea de tiempo. Aún así, quedaba una gran pregunta. ¿Cómo llegó una moneda nórdica a un asentamiento nativo americano en Maine? El penique de Maine es el único artefacto nórdico confirmado encontrado en el sitio. A pesar de las extensas excavaciones en la década de 1970, no se descubrieron otros objetos relacionados con los vikingos. Esto sugiere que los vikingos probablemente no viajaron hasta la costa de Maine. En cambio, la teoría principal es que la moneda llegó a través del comercio. El sitio Goddard fue un importante centro en una vasta red de comercio de nativos americanos. Otros artefactos descubiertos allí, como una quemadura esquimal Dorset, apoyan esta idea. El penique incluso tenía un pequeño agujero perforado, lo que sugiere que se usaba como un colgante u ornamento en lugar de como moneda. Para los nativos americanos que lo poseían, esta extraña moneda extranjera podría haber sido vista como una pieza exótica de joyería en lugar de una pieza de dinero. Por supuesto, no todos creen en el misterio. Algunos escépticos han argumentado que el penique de Maine podría ser un engaño deliberadamente plantado para generar controversia. Después de todo, sin registros arqueológicos meticulosos, algo que faltaba durante la excavación de 1957, es difícil descartar completamente el juego sucio. Sin embargo, muchos expertos defienden la autenticidad del penique. Por un lado, las monedas nórdicas de este tipo son extremadamente raras y valiosas, lo que hace poco probable que alguien las haya introducido casualmente en el sitio, solo para causar confusión. Además, el propio Melgren no parecía darse cuenta de lo que tenía cuando lo encontró, lo que hace que la teoría del engaño sea menos convincente. El penique de Maine sigue siendo uno de los rompecabezas más intrigantes de la arqueología de América del Norte. ¿Viajó cientos de millas a través de rutas comerciales nativas? ¿Fue evidencia de contacto directo de los vikingos con la costa de Maine? ¿O es simplemente una extraña coincidencia histórica que nunca entenderemos completamente? Sea cual sea la verdad, esta pequeña moneda sirve como un recordatorio de que la historia rara vez es sencilla. Colón puede acaparar el protagonismo, pero los vikingos exploraban las Américas mucho antes de que él llegara. Número 1. El cuenco Fuente Magna. Mientras que el penique de Maine sigue siendo una pieza desconcertante, el cuenco Fuente Magna es uno de esos artefactos que simplemente no debería existir. Y sin embargo, ahí está. Sí, la historia siempre ha tenido una forma de lanzarnos sorpresas. Justo cuando creemos que lo tenemos todo resuelto, aparece algún artefacto antiguo y dice:
¿Ah, sí? Piénsalo de nuevo. El Fuente Magna Bowl es una de esas sorpresas. No es solo misterioso, es francamente enloquecedor. Es el tipo de descubrimiento que deja a los arqueólogos rascándose la cabeza y a los teóricos de la conspiración descorchando champán. Imagina esto. Es la década de 1950 en un tranquilo pueblo cerca del lago Titicaca, Bolivia. Un granjero local está haciendo lo que hacen los granjeros, trabajando su tierra, cuando se topa con un extraño cuenco de piedra de gran tamaño enterrado en la tierra. Ahora, esto no era solo una cerámica ordinaria que usarías para mezclar un lote de estofado. Esta cosa era masiva, intrincadamente tallada y cubierta de símbolos y escritos extraños. A primera vista, pensarías que pertenece a Mesopotamia, a miles de kilómetros de distancia, no en las tierras altas de América del Sur. Probablemente el agricultor no se dio cuenta de que acababa de descubrir uno de los artefactos más controvertidos de la historia. De hecho, cuenta la leyenda que el cuenco incluso pasó un tiempo como comedero de cerdos, antes de que alguien reconociera su potencial importancia. Sí, leíste bien. Es posible que esta reliquia antigua haya sido utilizada para alimentar a los cerdos. Eventualmente, el cuenco llegó a manos de funcionarios locales y más tarde al Museo de Metales Preciosos en La Paz, donde permaneció tranquilamente almacenado durante décadas. Al principio, nadie podía entenderlo. Los diseños eran hermosos, figuras antropomórficas, animales y símbolos claramente vinculados a las culturas locales andinas. Pero mezcladas con esos motivos familiares había algo completamente fuera de lugar. Dos tipos de escritura. Uno estaba relacionado con la antigua cultura pucara, el precursor de la civilización Tiwanaku. El otro, bueno, ahí es donde las cosas se ponen salvajes. Algunos expertos afirman que el segundo script se parecía al cuneiforme proto-sumerio, una forma de escritura que data de hace más de 5000 años y proviene de Mesopotamia, la cuna de la civilización. Imagina encontrar jeroglíficos egipcios en un templo maya. Ese es el nivel de extraño del que estamos hablando aquí. Por esta razón, el cuenco Fuente Magna ganó un apodo dramático: la piedra roseta de las Américas. Si es auténtico, sugiere que hubo contacto entre los antiguos sumerios y los pueblos de los Andes, civilizaciones separadas por océanos, montañas y miles de kilómetros. Durante años, el Fuente Magna estuvo acumulando polvo hasta que dos investigadores, Bernardo Viados y el arqueólogo Freddy Arce, decidieron investigar. Su búsqueda los llevó a un hombre llamado Maximiliano, quien afirmó que el cuenco le pertenecía. No tenía idea de que era invaluable. Viados y Arce tomaron fotografías detalladas de las inscripciones del cuenco y las enviaron al Dr. Clyde Ahmed Winters, un experto en lenguas antiguas. El Dr. Winters comparó la escritura con escrituras antiguas de África, el Valle del Indo y Mesopotamia. Su conclusión fue asombrosa. La escritura no era solo una decoración aleatoria, era protosumerio. En su obra publicada, Winters incluso tradujo el texto. Según su interpretación, las inscripciones eran de naturaleza espiritual, utilizadas durante rituales para honrar a una diosa llamada Nilla, asociada con la fertilidad y la vida. El texto habla de pureza, bendiciones y protección divina. Sugiere que el cuenco era parte de ceremonias sagradas diseñadas para agradecer a la naturaleza por su abundancia y asegurar el bienestar de la comunidad. La mención de Nilla es especialmente intrigante porque esta diosa aparece bajo diferentes nombres en diversas culturas antiguas. En la mitología griega, está asociada con Neith, mientras que en el mundo semítico se la vincula con la diosa Anat. Esta conexión sugiere una tradición espiritual compartida que abarca continentes. Ahora, aquí es donde la historia pasa de fascinante a casi increíble. Si el Dr. Winters tiene razón, ¿cómo diablos llegó la escritura sumeria a Bolivia? Una teoría es que los sumerios, marineros hábiles con barcos aptos para el mar, no solo comerciaban con regiones cercanas como el Valle del Indo. Algunos de sus barcos podrían haber viajado más lejos, rodeando el extremo sur de África y aprovechando las corrientes oceánicas que podrían llevarlos a través del Atlántico hasta América del Sur. Una vez allí, podrían haber viajado hacia el interior, llegando eventualmente a las regiones de gran altitud alrededor del lago Titicaca. Si es cierto, esto sugiere una red global de contacto mucho antes de la era de Colón o incluso de los vikingos. También implica que los sumerios influyeron no solo en la religión de los pueblos andinos, sino posiblemente también en su lengua. De hecho, algunos lingüistas han señalado similitudes entre el protosumerio y el aymara, un idioma que todavía se habla en Bolivia hoy. Por supuesto, no todos están convencidos. Escépticos como Jason Colavito argumentan que la semejanza entre la escritura del cuenco y la escritura protosumeria es superficial en el mejor de los casos. Señala que la procedencia del artefacto es poco clara. No se encontró en una excavación arqueológica documentada cuidadosamente, sino más bien por un agricultor arando su campo. Eso, combinado con sus implicaciones dramáticas, lo convierte en un candidato principal para un engaño. Colavito sugiere que las inscripciones podrían ser marcas al azar, o incluso una falsificación moderna diseñada para atraer la atención. Después de todo, la historia ha visto su buena cantidad de reliquias falsas creadas para engañar a expertos y turistas por igual. Los defensores de la autenticidad del cuenco, como Viados, contrarrestar estas críticas, señalando el abrumador apoyo que han recibido de otros investigadores. Argumentan que descartar el artefacto sin la debida investigación es tan poco científico como aceptarlo ciegamente como genuino. Ya sea real o falso, el cuenco Fuente Magna nos obliga a enfrentar grandes preguntas sobre nuestro pasado.
Si es auténtico, desafía la narrativa de que las civilizaciones antiguas estaban aisladas, desarrollándose de forma independiente en sus respectivos rincones del mundo. En cambio, sugiere que las personas cruzaban océanos y compartían ideas miles de años antes de lo que pensábamos. El investigador Yuri Leverato captura el misterio perfectamente, planteando la curiosa pregunta: ¿cómo es posible que se encontraran inscripciones protosumerias en un cuenco cerca del lago Titicaca, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, a miles de kilómetros de las tierras de los sumerios? Si los sumerios realmente llegaron a Bolivia, eso cambia todo lo que sabemos sobre su cultura y sobre los antiguos pueblos de Sudamérica. Por ahora, el cuenco Fuente Magna se encuentra tranquilamente en su hogar del museo, como los otros artefactos antiguos, guardando sus secretos celosamente. Las investigaciones en curso pueden eventualmente probar si es la prueba definitiva de viajes globales antiguos, o simplemente un engaño hábilmente tallado. Pero de cualquier manera, la historia del cuenco captura la imaginación. Nos recuerda que la historia nunca está realmente resuelta, y que a veces un solo artefacto puede sacudir los mismos cimientos de lo que creemos saber. Así que la próxima vez que encuentres un cuenco antiguo o una pieza de cerámica, échale un vistazo más de cerca. Nunca se sabe, podría reescribir la historia. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.